Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, prosiguiendo con la última parte del tema 12, los vicios en los actos, nos queda por desarrollar el vicio de la simulación. Ya vimos la lesión en los actos jurídicos y ¿cómo se llama? La acción pauliana. Ahora nos queda el tercero y último, que es la simulación. ¿Qué es la simulación? Bueno, la simulación es todo acto jurídico que por acuerdo de ambas partes que celebran el acto jurídico se celebra exteriorizando una declaración recepticia no verdadera para engañar a terceros. Eh, digamos que consiste en una declaración que representa una voluntad total o parcialmente falsa e irreal para las partes, que se encuentra ostensible en el acto jurídico, por ejemplo, en una escritura pública de supuesta transferencia de un inmueble. Este acto se hace obviamente con el fin de, o con la intención de engañar a terceros, específicamente o especialmente a los acreedores. Bueno, sintetizando, ¿verdad? Lo que es la simulación es cuando dos personas se ponen de acuerdo y de mala fe simulan un acto jurídico. Por ejemplo, un deudor que tiene una casa y no está en condiciones de pagar su deuda, entonces, a sabiendas de que ya está llegando la fecha de vencimiento de su crédito y que obviamente el acreedor va a hacer una demanda judicial si es que no llega a pagarse esa deuda, se va a embargar dicho bien y en la etapa procesal oportuna del juicio se va a rematar ese inmueble y va a perder el deudor ese inmueble. ¿Por qué? Porque no pagó su deuda, ¿verdad? Bueno, esa persona, ese deudor, ¿verdad? Atendiendo a esa circunstancia que le mencioné, se pone de acuerdo con otra persona y celebran una supuesta compra-venta de ese inmueble, que es un acto irreal o falso, porque no es cierto. Se van a la escribanía y hacen la transferencia a través de una escritura pública, ¿verdad? Entonces esa escritura pública tiene eventualmente la virtualidad de demostrar ante terceros que el acto jurídico de compra-venta se realizó. Existe ese acto jurídico, ¿verdad? Pero en realidad es falso porque la intención del comprador y del vendedor no es realizar un negocio jurídico, sino ocultar o engañar a terceros. ¿Para qué? Para que el deudor no pierda ese inmueble, el único inmueble que tiene, ¿verdad? Aunque puede ser que tenga varios, ¿verdad? Pero ese sea el de mayor valor, entonces quiere conservarlo y simula una venta de esa, simula, no es real, ¿verdad? Por más que existan dos documentos ostensiblemente a la vista de terceros de que sí se vendió ese inmueble, en realidad no se vendió. Y para ello generalmente se hace lo que se denomina un contradocumento, otro documento que puede ser por escritura o puede ser también un documento privado, ¿verdad? En donde ese documento se mantiene en reserva, solamente ellos saben de la existencia de ese documento, no así los terceros, y a través de ese documento se declara la voluntad real de los contratantes. O sea,
se explica en el contradocumento de que ese negocio jurídico celebrado no es real y que eventualmente tiene que devolverse el inmueble, se tiene que volver a transferir al, al vendedor cuando éste así lo solicite. O sea, hay un documento en donde que está oculto, ¿verdad?, para los terceros, que solamente ellos saben de la existencia de ese documento, en donde reconocen que existe una simulación y que tiene el supuesto comprador tiene la obligación de devolver ese inmueble al vendedor, al supuesto vendedor. Bueno, entonces la simulación es un acto jurídico que supone una falsa apariencia de su realidad. Una falsa apariencia de realidad, ¿verdad? Porque no es real. El instrumento, la escritura pública sí es real, ¿verdad? Pero la intención de las partes no es real. Ahí está el vicio. Es aparentemente serio y eficaz ese instrumento, pero en el fondo es ficticio y mentiroso, ¿verdad? Porque no es real, ¿verdad? Y este tipo de actos afecta la buena fe en la celebración de los actos jurídicos, ¿verdad? Por eso se puede pedir la nulidad. Bueno, la simulación puede ser lícita o ilícita, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo va a ser lícita? Porque existen actos simulatorios que pueden ser lícitos, que se realiza de esa forma para poder una determinada persona realizar un acto jurídico que en otras condiciones está prohibido, ¿verdad? Por ejemplo, los extranjeros que vienen a trabajar acá, traen capital para trabajar en el país y forman una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, lo que sea, eh, cualquier tipo de sociedad, y como ellos no tienen la documentación ni el plazo necesario de estadía en el país, entonces ¿qué hacen ellos? Crean la sociedad y hacen constar en el estatuto y en la escritura pública de constitución que los dueños o los socios de esa sociedad que se va creando son sus empleados. O sea, viene un chino, viene un brasilero a trabajar en el país y como debe tardar un tiempo para tener la posibilidad de que él tenga una radicación permanente y pueda ser parte de una sociedad en nuestro país, entonces, ¿qué hace? Contrata a sus personales paraguayos y lo hace figurar en la escritura pública de formación de esa sociedad como si ellos fueran los socios. Y es una simulación, es aparente, ¿verdad? Porque ellos no son los dueños, los trabajadores, ¿verdad? Solamente para darle un marco de legalidad a las actividades que van a realizar en este país esos empresarios que vienen y no tienen las condiciones legales todavía para la celebración o para ser parte de una sociedad en nuestro país. Entonces eso es una simulación lícita. ¿Por qué? Porque no perjudica a nadie. Artículo 305 de nuestro Código Civil establece que la simulación es lícita toda vez de que no perjudique a nadie, que no ocasione daño a nadie. Entonces es lícita. Otro ejemplo que podemos dar, por ejemplo, nosotros los abogados, en los procesos judiciales en donde intervenimos como patrocinante o como representante de una de las partes, está prohibido por el Código de Organización Judicial que podamos adquirir los bienes que sean objeto del juicio.
por ejemplo, en un remate de un inmueble por el cobro de una deuda, inclusive en remate está prohibido. El abogado no puede eh, comprar o adquirir ese inmueble que estaba en litigio, en donde él actuó como representante o como patrocinante de su cliente. Está prohibido, y si se hace así, se puede pedir la nulidad de ese remate y de la adquisición. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer un abogado si es que por ahí tiene la intención de adquirir un inmueble, una casa, por ejemplo, que le interesa, que se le embargó al demandado y como no pagó, se va a subasta, ¿verdad? Se va a rematar eso. Para el abogado está prohibido, no puede. Entonces, ¿qué hace él? Le envía a otra persona en el día de la subasta para que esa persona se presente a pujar y adquirir el inmueble en ese remate. Una vez que culmina el remate, después se le adjudica, se aprueba el remate y sale la orden para escriturar ese inmueble, ¿verdad? Entonces la persona que se fue puede ser inclusive su hermano, ¿verdad? La persona que se fue obtiene el título de la propiedad rematada y posteriormente hace una transferencia al abogado. Le transfiere nuevamente por otra escritura pública. ¿A quién le perjudicó ese acto, esa simulación? Porque fue una simulación. La primera compra, la compra en remate, fue simulada porque el que se presentó a comprar ni siquiera tenía dinero para comprar, ¿verdad? El abogado le dio el dinero para que él pueda comprar ese inmueble en el remate. ¿A quién le perjudicó? A nadie, porque ese inmueble se remataría de igual forma. Y si no se presentaba el enviado del abogado, podría ser inclusive, podría adjudicarse a otra persona, ¿verdad? Porque el remate es público, cualquier persona se puede presentar a pujar y pretender adquirir el bien que está siendo objeto de subasta. Entonces hay una simulación lícita. No existe perjuicio ni daño para nadie. Esas clases de simulación está permitida por la ley. Bueno, y tenemos la simulación ilícita, lo que le mencioné anteriormente, ¿verdad? Que con el fin de engañar a terceros se realiza una supuesta, o sea, no supuesta, sino un negocio jurídico que en apariencia es real, pero en intención, en el fondo, es falsa. Eso es una simulación. Porque hace ese negocio jurídico para evadir a sus acreedores, por ejemplo, ¿verdad? Para engañar a las personas y decir, bueno, este ya no tiene más nada para embargarle y para qué le voy a demandar, ¿verdad? Ya voy a dejar nomás tener como perdido el crédito que pretendo reclamar, ¿verdad? Bueno. Acción de simulación. La acción de simulación viene a ser ya el derecho que tiene la persona afectada por el acto simulado. Él generalmente es un acreedor. Bueno, yo, acreedor de Juan, Juan para no pagarme, entonces simuló transferir el único inmueble que tenía a un tercero, ¿verdad? Puede ser un pariente o puede ser un amigo, un compadre, lo que sea. Entonces, yo tengo la acción para pedir la nulidad del acto jurídico por simulación. ¿Verdad? Recurrir ante el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, y pedir la nulidad de ese acto jurídico. ¿Para qué? Para que se deje sin efecto ese acto jurídico y al declarar la nulidad, eso vuelve a su estado anterior, o sea, vuelve a propiedad de Juan, que no quiso pagarme la deuda. Y a partir de allí yo puedo demandar y embargar ese inmueble.
Bueno, prueba entre las partes en el acto simulado, dicen. La demostración de que existió un acto simulado. Bueno, cuando la simulación es lícita, necesariamente se necesita el contradocumento. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que les di de los extranjeros que vienen y le hacen figurar como propietarios de una empresa o de una sociedad a sus empleados? Para que yo pueda demostrar que eso no es así, ¿verdad? O sea, el brasilero que viene y quiere demostrar que no es así, que él es el verdadero propietario, tiene que tener un contradocumento, un documento que demuestre, ¿verdad? Que obviamente firmado por ambas partes también, que el acto jurídico celebrado en principio es simulado, ¿verdad? Cuando la simulación es lícita, entonces necesariamente se requiere que exista un contradocumento. Cuando la simulación es ilícita, ¿verdad? Y cuando la simulación es lícita, el que promueve la acción es uno de los que realizaron la simulación, ¿verdad? No tercero, sino el afectado mismo. Yo simulé vender mi casa, o yo vengo y no tengo documentos en el país, entonces simulé con mis empleados la, la constitución de una sociedad, pero yo soy el que manejo mi negocio. Y un día esos empleados quieren apropiarse de la empresa, entonces allí yo tengo la obligación de tener un contradocumento, plantear una demanda de nulidad y demostrar con mi contradocumento que ellos no son los verdaderos propietarios. Entonces yo, en forma directa, estamos cuando la simulación es lícita, ¿verdad? Bueno, cuando la simulación es ilícita, que busca perjudicar a terceros, acreedores, por ejemplo, ¿verdad? La ley establece que el afectado, o el tercero en este caso, tiene todos los medios de prueba que la ley ponga a su alcance. ¿Por qué le da todos los medios y a los que hacen la simulación lícita solamente se le exige el contradocumento? Porque el tercero no puede tener acceso al contradocumento, ¿verdad? Si yo, acreedor, fui engañado por Juan le vendió a su primo, supuestamente, su casa, su inmueble para no pagarme a mí, ¿cómo yo voy a tener acceso al contradocumento que existe entre ellos para que yo pueda plantear la nulidad? No, es imposible, ¿verdad? Obviamente que no me van a dar ese documento a mí para que yo pueda, ni siquiera está inscrito en ningún lado para que yo pueda pedir copia de ellos, porque generalmente se hace por instrumento privado. Bueno, entonces, en ese caso la ley, para proteger a los terceros, establece que puede utilizar cualquier tipo de prueba para demostrar eso, inclusive los indicios y presunciones, ni siquiera pruebas directas. Bueno, hablando de medios de prueba promovidos por terceros, tenemos, como les dije, todas las pruebas, indicios y presunciones. Incluso en este tipo de juicios, en este tipo de acciones, se le da preeminencia al momento de decidir la cuestión si es una simulación o no, a los indicios y presunciones, más que pruebas directas, por ejemplo, testificar, declaración del propio afectado, que es la confesoria, o cualquier otro instrumento. Y por la naturaleza misma de la simulación, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos indicios que tomaría el juez para declarar la nulidad del acto jurídico por simulación? Por ejemplo, el parentesco o amistad ya es un indicio. Si yo quiero evadir a mis, ¿cómo que se llama? A mis acreedores y le transfiero ese inmueble a mi hijo, por ejemplo, por una determinada suma de dinero,
que se declara en la escritura pública que ya había recibido yo antes del acto. O sea, ni siquiera se demuestra ante el escribano de que el dinero se entregó. Entonces, el parentesco de amistad entre comprador y vendedor es un indicio de que hay simulación. Otro, relación de dependencia laboral. Vende su inmueble y está a nombre le vende a su empleada doméstica, que se presta obviamente a la simulación para no perder su trabajo, ¿verdad? Entonces se simula la venta de una casa, por ejemplo, a la empleada doméstica. Ese hecho también es un indicio de que hay simulación en el acto, ¿verdad? Porque o sea, puede eventualmente ocurrir, pero casi imposible que la empleada le compre la casa al patrón, ¿verdad? Bueno, falta de justificación del precio. Como les dije, no se demostró dónde, cuándo se le entregó el dinero. En la escritura pública dice que Aníbal Duarte le transfiere a Juan Benítez su inmueble por la suma de 100 millones de guaraníes. Suma esta que el comprador reconoce haber recibido antes de este acto, ¿verdad? Antes, pero que esta escritura pública sirve de suficiente recibo de pago, ¿verdad? O sea, no existe la demostración de que ese dinero efectivamente se pagó, de que existió esa suma de dinero, ¿verdad? También por el valor. Ahora, si yo tengo una casa que vale $100,000 y le transfiero por 100 millones de guaraníes a sea quien sea, mi hermano, mi primo, mi cuñado o cualquier otro tercero, ese valor ínfimo en la supuesta venta ya demuestra la existencia de un indicio o hace presumir de que hay una simulación en el acto. Eso ya sirve para que el juez eventualmente, obviamente con otras pruebas, pueda dictar ya sentencia y declarar la nulidad del acto jurídico. Otro indicio que generalmente lleva a declarar la nulidad del acto jurídico, una compraventa de un inmueble, por ejemplo, es cuando el que vendió el inmueble sigue viviendo en la casa. Yo vendí supuestamente mi inmueble, pero le vendí a mi compadre, por ejemplo, o a mi hermano, o a cualquier otro tercero, pero yo sigo viviendo en la casa. Muy tranquilo ahí en la casa, ¿verdad? Y supuestamente a veces algunos hacen un contrato de alquiler, que el que compró me alquila otra vez, ¿verdad? Esos son presunciones e indicios de que hay una simulación y se puede utilizar como fundamento en una sentencia judicial. O sea, hay que tener en cuenta también la incapacidad económica de quien adquirió el bien. La empleada doméstica, por ejemplo, ¿verdad? Si mi casa vale $100,000 y yo le transferí a mi empleada doméstica en $80,000, ¿cómo ella va a demostrar eso si no ella tiene una incapacidad económica para adquirir? Si está trabajando como empleada doméstica, máximo puede ganar un salario mínimo. Y quien tiene salario mínimo, puedo hasta tener la certeza de que es imposible que tenga $80,000, ¿verdad? Entonces, esos son indicios que demuestran que hay una simulación en ese acto jurídico. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la acción de nulidad por simulación? Obviamente obtener la nulidad del acto, que se declare nulo ese acto y que las cosas vuelvan al estado anterior. ¿Qué significa eso? Que el inmueble va a volver a nombre de quien transfirió, de quien hizo esa transferencia. Entonces,
el que transfirió es mi deudor, me debe dinero a mí. Entonces yo hago declarar a través de un proceso judicial, claro, la nulidad de ese acto jurídico y entonces el inmueble vuelve a nombre de mi deudor. Y ahí yo puedo embargar ese inmueble de mi deudor. Esa es la finalidad, ¿verdad? Declarar la nulidad y que las cosas vuelvan al estado anterior. Bueno, después nos piden el contradocumento, ya les expliqué qué es, ¿verdad? Que es una declaración de voluntad reveladora de una realidad oculta que se halla envuelta por un acto aparente. O sea, en otras palabras, ese contradocumento va a demostrar que existió una simulación en un determinado acto jurídico y que ese acto jurídico no es real. Eso va a constar todo en ese contradocumento. Para eso, por eso se llama contradocumento, ¿verdad? Bueno, después nos pide el programa efectos de la declaración de simulación. Es lo mismo que la finalidad, ¿verdad? O sea, la anulación del acto y la reintegración al patrimonio del deudor. Se reintegra ese bien al patrimonio del deudor. Debemos tener presente que la simulación es un acto, la acción de simulación es anulable. La simulación es un acto anulable, no nulo. Se tiene que promover una acción para declarar la nulidad de ello y se tiene un tiempo, un plazo para eso, ¿verdad? Que es el plazo de prescripción, ¿verdad? Si uno no promueve la acción dentro de un plazo establecido en la ley, puede eventualmente perder ese derecho. O va a perderlo, no, que eventualmente, ¿verdad? Bueno, es el siguiente punto y último de este programa, es el tiempo de prescripción de la acción. ¿Hasta cuándo yo puedo plantear la demanda para pedir la nulidad del acto por simulación del acto jurídico? Bueno, el artículo 663, inciso G de nuestro Código Civil establece que la acción de simulación prescribe a los 2 años. 2 años se tiene para pedir la simulación. Bueno, pero ¿a partir de cuándo va a correr esos 2 años? Si es para terceros perjudicados, correrá desde que tuvieran conocimiento del acto simulado, desde que el tercero se entera de que hubo una simulación. A partir de allí corre el término de los 2 años. Yo puedo enterarme a los 3 años de que hubo una simulación nomás allí, ¿verdad? Entonces, a partir de que yo me entero, tengo 2 años para plantear la demanda. No es 2 años a partir de que se celebró el acto jurídico. Si soy tercero, en este caso. Desde que yo me entero que hubo una simulación, entonces a partir de ahí tengo 2 años para promover la demanda. Si no promuevo la demanda, entonces la acción prescribe. Y ya queda convalidado el acto jurídico por más que haya existido simulación. Bueno, ahora bien, para las partes, cuando generalmente hay una simulación lícita o puede ser ilícita también, para las partes, entre el que vendió y compró supuestamente un inmueble, poniendo como ejemplo, ¿verdad? Desde que el aparente titular del derecho intentare desconocer la simulación, a partir de allí corren los plazos de 2 años. ¿Qué significa esto? Que desde que el aparente titular del derecho intentare desconocer la simulación, yo le transferí en forma simulada a Juan una casa para que no me embarguen, para que pueda yo salvar esa casa de un eventual remate y perderlo. Bueno, hicimos una simulación, le transferí a un amigo, le transferí. Le dije, podemos hacer esto, simular para que no.
y después me devolvés si no hay problema. Hacemos esto y después de 2 o 3 años de la celebración de ese acto jurídico, yo mejoré mi calidad económica, tengo para pagar las deudas, inclusive pagué la deuda a aquel acreedor a quien debía. Y le digo al amigo, bueno, ahora mi situación jurídica ya está arreglada y necesito que me transfieras de nuevo mi inmueble. Y ahí aquel quien figura como propietario o titular aparente del derecho se niega, no quiere transferir. Entonces, desde ese momento, yo tengo 2 años para promover la acción de nulidad por simulación. Si tengo un contradocumento, va a ser fácil. Si no tengo, pero tampoco es imposible. Con eso no le digo que si no tienen contradocumento, si no hay contradocumento, no van a poder obtener la nulidad de ese acto. Ustedes que son un poco más jóvenes que yo, ¿verdad? 2 o 3 años creo que nos llevamos, ¿verdad? Tengo más que ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros que vivimos, ¿verdad?, en la época de la dictadura, conocemos que los jerarcas de esa época se enriquecieron ilícitamente, pero grandiosamente. Bueno, ahora en un tiempo de democracia también muchos o la mayoría de los jerarcas también se enriquecieron ilícitamente, ¿verdad? No hay mucha diferencia casi, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema. Generales, ministros de aquella época, ¿verdad?, antes de 1989, tenían pero una inmensidad de bienes en el país, ¿verdad? ¿Y qué hacían ellos? Ponían a nombre de otro, el famoso testaferro que se le dice, ¿verdad?, a nombre de terceras personas supuestamente de confianza, ¿verdad? ¿Pueden creer ustedes que la mayoría de ellos perdieron la totalidad de los bienes mal habidos luego que tenía porque no hicieron un contradocumento y no existía forma de demostrar que ellos realmente eran los titulares reales de esos inmuebles? Perdieron, ¿verdad? Porque el otro le decía, bueno, demostrar que es tuyo, y no había forma. Y dentro de las pruebas que la ley le daba también no existía mucha forma, porque a quien se le transfirió también eran personas pudientes, que tenían mucha capacidad económica y que podía comprarlo. Entonces existe o existía una apariencia de legalidad en el acto, y era imposible. No era que le transfería o que ponía nombre, que sus testaferros eran sus empleados, no, eran gente también pudientes. Y después del golpe muchos fueron presos, muchos se fueron del país y perdieron todo. Perdieron todo porque no se preocuparon en hacer ese contradocumento. Bueno, entonces digamos que con eso terminamos. Si se va a hacer una simulación, reitero, si se va a hacer una simulación lícita, es necesario que se haga el contradocumento para eventualmente poder exigir después el derecho que uno tiene. Porque estamos en una sociedad en donde los valores ya no son más como lo de antes, ¿verdad? Ya muchas personas tienen, no sé, la capacidad solamente para engañar, estafar a las personas, inclusive entre parientes ocurre eso. A pesar de que eso nos da trabajo a los abogados, ¿verdad? Ojalá que siempre exista eso para que podamos tener trabajo, ¿verdad? Lo que no queremos que ocurra con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar todas las previsiones en estos casos. Bueno, con esto termina la unidad, el tema 12. Y en el próximo video les voy a estar enviando el desarrollo
o la explicación del tema número 13. Bueno, que tengan un buen resto de jornada y no se olviden de ponerme que ya vieron, de indicarme que ya vieron el video para que pueda yo plasmar eso en mi planilla. Buenas noches.